Yo fui secuestrada y fui víctima de tráfico humano. Así es, me obligaron a ser una esclava sexual. En esa época yo tenía entre 17 años y 18 años. Era menor de edad. Era una niña, yo siempre lo veo así como una niña, una adolescente. ¿Cuánto tiempo usted fue víctima de este delito? Podría decirte que de esa fecha hasta el 2010, 2011 y después en el 2012 me vuelven a encontrar. Entonces fueron casi como unos 11. Desgraciadamente me es difícil decir esto, pero así fue. Fui víctima de un gobierno que no tenía las autoridades correspondientes, que no fui escuchada y que no fui yo, fuimos miles de mujeres, fuimos muchas mujeres que fuimos víctimas de un gobierno que no nos atendía, que no nos daba nuestros derechos como mujer. Incluso el motivo que hasta hoy día estoy en este país, mi país, para denunciar o para hablar de estos temas y animar a las mujeres es porque ahora me da seguridad. Ahora me siento protegida, ahora siento que el gobierno actual sí puede ayudar a las mujeres. Gracias a todos ustedes. Me encuentro con una mujer mexicana, una guerrera. Es un privilegio platicar con Flor Turcio. Ahorita que ustedes conozcan su historia, se van a sorprender. Flor, le agradezco mucho que me permita saludarla. Gracias igualmente, gracias a todo el público que los está viendo y pues para mí también es un honor que por primera vez un hombre me esté entrevistando. Casi siempre mis entrevistas y en estos temas han sido mujeres, pero me da mucho gusto saber que también los hombres están involucrados y que se unen a nuestra causa. Gracias, Flor. Usted en el año 2000, para poner en contexto, fue víctima de un delito muy grave en nuestro país, en el año 2000. ¿Qué fue lo que le pasó, Flor, a usted? En el año 2000, pues entre 2000 y el 99 yo fui secuestrada y fui víctima de tráfico humano. Tráfico humano, es decir, a usted la obligaron a hacer cosas indebidas por medio de un proceso de secuestro. Así es, me obligaron a ser una esclava sexual. Por medio de un proceso, pues... ¿Qué edad tenía usted, Flor? En esa época yo tenía entre 17 años y 18 años. Era menor de edad. Era una niña, yo siempre lo veo así como una niña, una adolescente inmadura. De manera muy breve, usted es mexicana, en su lugar de origen, usted, ¿cómo la enganchan o cómo la secuestran o qué es lo que sucede para que usted se convierta de una niña a una esclava sexual? Haciéndome creer que iba a ser una mujer feliz, enamorándome, creyendo que había encontrado el príncipe azul que a esa edad toda mujer o toda niña desea encontrar. Y le agradezco mucho que me responda esto porque el motivo de esta entrevista y esta conversación, y es lo que más me anima de ella, es para buscar prevenir que no otras mujeres, que pueden ser nuestras hermanas, nuestras hijas, nuestras nietas, puedan ser víctimas de un delito tan grave. ¿Cuánto tiempo usted fue víctima de este delito? Podría decirte que de esa fecha hasta el 2010, 2011 y después en el 2012 me vuelven a encontrar. Entonces fueron casi como unos 11, 12 años. Casi 12 años de terror que vivió Flor Turcio y que vivimos también muchos mexicanos, Flor, porque es su historia, esclava de un infierno. En realidad es mi historia, pero no es mi historia, es la historia de miles y miles de mujeres más que están viviendo esto. Sí, mire, Flor, perdóneme, pero durante esos años, no sé si usted coincida conmigo, en el 2000 y para adelante, se vivió un terror producto de que los gobiernos no pudieron proteger a sus ciudadanos. Desgraciadamente me es difícil decir esto, pero así fue. Fui víctima de un gobierno que no tenía las autoridades correspondientes, que no fui escuchada y que no fui yo, fuimos miles de mujeres, fuimos muchas mujeres que fuimos víctimas de un gobierno que no nos atendía, que no nos daba nuestros derechos como mujer. Incluso el motivo que hasta hoy día estoy en este país, mi país, para denunciar o para hablar de estos temas y animar a las mujeres es porque ahora me da seguridad.
Ahora me siento protegida, ahora siento que el gobierno actual sí puede ayudar a las mujeres y sí lo está escuchando. Bueno, entonces me gustaría que le contáramos un poquito a la gente, Flor, porque es algo espeluznante. Yo ya conozco un poco su historia, la voy a intentar resumir. A usted, a través de engaños, la llevan, la alejan de su familia, secuestran a sus hijos en el año 2000, en México se da el secuestro, a usted la trasladan por la fuerza a un lugar en los Estados Unidos, y desde ahí usted inicia un caminar de casi una década, por así decirlo, siendo víctima de una organización dedicada a la trata de personas, o a prostituir a la gente, o a convertirlas en esclavas sexuales. Reláteme usted de manera breve, por favor, cómo inicia este infierno para usted, alejada de su familia, ya en otro país, y cómo la sometían a usted, y qué era lo que le daba fortaleza para seguir adelante. Pues en otro país, alejada de mi familia, cuando digo mi familia, lo que más amaba, que son mis hijos, que me motivaron a luchar. En realidad, para mí era muy difícil en un país que no hablaba el idioma, que creía que se usaba el mismo método que se había usado anteriormente en mí, que el policía ya estaba pagado, que el Ministerio Público ya estaba enterado, que en ocasiones en las calles, cuando yo era esclava sexual o prostituta, tuve que pagarle a muchos policías con mi cuerpo porque estaban en las esquinas cuidando, pero no cuidaban de nosotros, cuidaban de que no fuéramos a escaparnos, que no fuéramos a huirnos. Entonces llego a Estados Unidos creyendo que el mismo sistema es igual y que no puedo denunciar, que no puedo hablar porque voy a ser ignorada. O sea, es decir, usted en el 2000 la obligan a prostituirse en México. En Tijuana. En Tijuana. Así, en Tijuana. ¿Cuánto tiempo estuvo usted en Tijuana aproximadamente? 6 o 7 años. Caray, tanto tiempo. Y de ahí la trasladan a los Estados Unidos. Así es. ¿A qué ciudad de Estados Unidos, o en qué zona es? ¿Los Ángeles? Nashville, Tennessee. Tennessee. Y ahí empieza la historia de terror. Bueno, ahí continúa la historia de terror. Continúa la historia de terror. ¿Sus hijos, usted tenía alguna prueba de que estaban vivos, o pensaba que estaban muertos, o sabía que los tenía este grupo y era la forma en cómo la presionaban? Sabía que estaban bien, sabía que estaban vivos porque después yo me podía comunicar a través de alguien con ellos, y era lo que me motivaba a seguir, era lo que me motivaba a luchar, y no importaba qué cantidad de personas fueran a tocarme diario, aún sabiendo que la recompensa iba a ser volver a estar con ellos o encontrarlos nuevamente. El dinero que usted obtenía por esta actividad, ¿a quién le quedaba ese dinero? O sea, cada vez que usted se prostituía, ¿a quién le quedaba ese dinero? A las personas que me tenían. Eso le ha llegado a las manos de mi padrote, mi proxeneta. Ellos se quedaban con prácticamente el total. Y durante todos estos años, y discúlpeme que se lo pregunte así, porque es una pregunta dura, fuerte, no fría, pero para reflejar la agudeza, aproximadamente ¿cuántas personas tenían que estar con usted cada día? Prefiero no contestarlo porque es algo que solo te podría decir que fueron cantidades, que me violaron miles de veces, porque cada que un cliente llegaba, yo no estaba con mi consentimiento, me estaba violando, pero fueron miles y miles de personas que me tocaron. Y usted, cuando llegaba la noche, cuando tal vez tenía ya la oportunidad de tener unos minutos de descanso después de toda esta tragedia diaria, ¿qué pensaba? Pensaba que el día que seguía había la oportunidad de recuperar a sus hijos. Esa era la esperanza de cada día. Esa era mi fe y la esperanza de cada día de volverlos a encontrar. Muchas veces tuvo un punto muy importante para mí al llegar la noche, el saber que voy a descansar, a bañarme, tocar mi cuerpo y saber que era una mujer sucia. Me sentía sucia. Tanto que me había pasado en mí, me sentía sucia y deseaba muchas veces morirme, muchas veces pensaba en suicidarme, que ya no podía, que tenía que descansar. Muchas veces me veía al espejo, miraba que ya no era tan joven y me preguntaba dónde estaba mi juventud y qué había sido de mí. Y cuando pensaba en morirme, siempre guardaba la esperanza de que algún día tenía que ver a mis hijos, y eso me motivaba a seguir, Y siguió, pero también siguieron los agravios hacia su persona,
y sus hijos cuando se los roban, ¿qué edad tenían ellos? Y esto me interesa porque en el orden cronológico estamos hablando que usted estuvo 6 años en Tijuana. O sea, los niños a qué edad se los roban y cuando a usted la cruzan al otro lado, ¿qué edad tenían? Cuando yo me voy a Estados Unidos y prácticamente siempre estuvieron encima de ellos porque era para mí, siempre dije que un cartel y es muy poderoso cuando digo esto. Cuando yo me fui para Estados Unidos, mi última niña tenía 3 años, 5 años, 6 años. Entonces, ellos ya a los 12 años es cuando estamos hablando de que después de que está en Tijuana ustedes. Sí. Oiga, a ver. Y usted llega a los Estados Unidos siendo víctima de esta organización, siendo ilegal, porque su ingreso a los Estados Unidos se vuelve de manera ilegal. Usted tiene miedo a denunciar porque piensa que la policía también pudiera estar involucrada. ¿Y cómo logra usted salirse de esta organización? ¿Cómo logra usted escaparse? ¿Cómo logra usted salvar su vida? Cuénteme, por favor. Es muy importante que resaltemos que yo no hubiera podido hacerlo. Como sociedad, como público, es importante educarlos para que ellos puedan denunciar. A través de que a mí, una persona que le estaban regalando la noche conmigo, y me llamó mujer de la vida fácil, yo le pude tratar que mi vida no era fácil, que me hubiera un infierno que yo estaba viviendo. Y esa persona pudo denunciar y así las autoridades especiales del FBI pudieron perseguir esta red, que era una red que estaban persiguiendo por años, pero no había visto una mujer que era así. Yo estoy, a mí si él denunciara. ¿Por qué? Porque teníamos miedo a ser ignorada, porque pensábamos que no hablaban español, porque pensábamos que éramos unas ilegales y que no teníamos derechos, que no, nosotros estábamos en un país ajeno, y de esa manera ellos pudieron hacer su trabajo y liberarme a mí y a muchas mujeres más, llevar a mucha gente a la cárcel y a ver cadenas perpetuas. O sea, los delincuentes hoy están purgando su condena. Así es, y eso me impulsa a mí en Estados Unidos a ser la voz de todas esas mujeres que no pueden hablar, que están ahí. Me impulsa a educar a toda la sociedad a no comprar mujeres ni niñas. Y ahora que ya tenemos un presidente que yo siento que lo está apoyando a las mujeres, el de México, exacto, digo, esto tiene que cogerse en México y he decidido venir acá a hablar de este tema porque sé que ahora voy a ser escuchada y que voy a motivar a las mujeres a no callar, a que no están solas, a que sí hay derechos, pero tienen que denunciar. Sí, lo que pasa es que Flor, como me relata usted no denunció en México en su momento porque incluso las autoridades estaban coludidas con estas organizaciones. Sí, tiempos pasados. Hoy lo que ve usted es una nueva oportunidad para que este caso pues llegue hasta sus últimas consecuencias y sobre todo para prevenir, me decía, de que esto no vuelva a suceder. Prevenir a esas niñas, a esas adolescentes, a esos jóvenes también, a no lucrar para esto, a no lucrar para este tipo, porque muchos noviecitos vendiendo a su novia, incluso a veces es difícil decir que hasta propios padres venden a sus hijos para estas causas. Mire, su caso es muy relevante, Flor, porque mientras el gobierno del pasado en México, del régimen pasado, no la protegió a usted, una denuncia en los Estados Unidos le permitió a las autoridades americanas salvar la vida no solo de usted, sino de sus hijos, que no eran ciudadanos americanos, y protegerlos. Pues también eso merece el reconocimiento para una institución como el FBI, para el gobierno americano, porque sin importar la nacionalidad de las víctimas actuaron. Y eso es un ejemplo, Flor. Yo la quiero invitar a que nos ayude. Mucha gente que ve nuestro programa está en los Estados Unidos o tiene familiares que están trabajando en los Estados Unidos. Ojalá usted pudiera interactuar con nosotros por lo menos una vez por semana, Flor, en el noticiero en redes, porque nos gustaría que esta historia no se quede en el olvido y ojalá y usted pueda ayudar a más y a más gente para que se salven, para que denuncien a esos bandidos, para que denuncien a esos secuestradores, a esos infelices, discúlpeme Flor la expresión, pero esos infelices que lastiman. Esa palabra les queda corta, yo siempre los describo como monstruos. No merecen eso. Infelices les queda muy corto. Y hay algo de esta historia también que hace que se enchine la piel.
cuando llega el momento del veredicto, toman en cuenta la opinión de la víctima y le preguntan a Flor, y le comento yo a usted porque me he empapado de la historia, pero me gustaría que la gente pudiera escucharla, la historia completa. Y Flor dice que había la opción de la pena de muerte o cadena perpetua. Y usted no pidió la pena de muerte, porque usted me dijo que usted no cree en la pena de muerte, sino en el castigo a esos que hicieron tanto. Así es, yo soy de las personas que yo no creo en que hay infierno, que hay purgatorio. Yo dije, lo que haces es que lo va a pagar, y para mí la pena de muerte no es suficiente castigo. Mejor es que pagues en vida todo lo que los hiciste, los hicieron a nosotros, que no fue a mí, porque no es mi historia, es la historia de muchas mujeres. Flor hizo un libro que no es un libro comercial, eso hay que decírselo a la gente, que lógicamente puede tener. Me permite enseñarle a la gente, hay unas imágenes acá, a ver si pudiéramos podría enseñar usted a la cámara, Flor, alguna imagen de esto. Préstame con la otra, pudiéramos tomar algunas imágenes, Flor, de eso, una imagen que usted nos enseña, alguna foto. Ese fue el día en que yo estaba, cuando yo ya había testificado y ya estaba en la cárcel. Después de que estaba en cárcel, tomaron hacia mí represalias por lo que había hecho y fueron a buscarme para darme el punto final, porque me había metido con una red de tráfico de mujeres muy grande. Y ese día yo pude una vez más escapar por una ventana, estaba secuestrada, y pude una vez más ser libre, y las autoridades fueron los delitos que fueron a cadena perpetua. Es usted una mujer con mucha fortaleza, una guerrera. Públicamente, pues yo creo que el reconocimiento que yo le pudiera dar a usted, Flor, por esa garra, no representa ni un ápice de lo que usted ha vivido y de lo que usted se merece, porque usted siempre luchó a pesar de todas las adversidades por sus hijos, y eso es lo que hacen las madres, eso es lo que mantiene viva la ilusión. Y hay muchas mujeres que hoy, al escuchar su testimonio, seguramente se van a dar cuenta que hoy se puede denunciar, y tal vez esto conlleve a que se salven muchas vidas. Sí, y usted ve mi historia, y yo sé que es dura porque yo la viví, fue muy cruel, pero hay otras peores, porque yo lo tengo todo, soy victoriosa, tengo a mis hijos conmigo, tengo una libertad, he podido tratar de cerrar las cicatrices, pero hay mujeres que aún están ahí todavía, que son las que me impulsan a hablar, por ellas estoy aquí, porque ya yo estoy fuera y podría olvidarme de eso, pero por ellas yo estoy aquí, porque hay que hacer justicia. Y quizás mi historia es dura, pero es más cruel algunas que aún todavía no encuentran a sus familiares, que están buscando a sus hijos, a sus seres queridos, que ese cartel les arrancó. Porque para mí es una red muy fuerte que les arrancó. Pues yo podría decirle que mi historia es pequeña al lado de ellas. Gracias, Flor Turcio, por contarnos. Ojalá y de manera constante podamos tener este diálogo para que la gente conozca más de esta historia. Yo acepto y así será. Gracias por aceptar la invitación del Noticiero en Redes. Es usted una verdadera guerrera y su historia va a salvar muchas vidas y la vamos a acompañar, Flor. Nunca más un silencio cuando un gobierno es cómplice de estos infelices que de manera impune le secuestraron a sus angelitos y le hicieron a usted vivir un verdadero infierno cuando usted era una niña. Pero ¿sabe qué, Flor? Hay tiempo y por algo pasan las cosas. Ya hay que seguir. Gracias a usted y a todas las personas que están viéndonos. Y sobre todo queremos llegar a esa mujer, a esa niña que está siendo víctima, que denuncie, que hable con su amigo, con quien sea, a las autoridades, que puede localizarlas. Porque sí tiene derechos y sí hay un final, pero tiene que hablar, tiene que armarse de valor y denunciar. Y gracias a usted, como repito, porque un hombre está uniendo la causa, para mí es algo muy importante y muy valioso. Gracias, Flor. Muchas gracias. Esta es la historia de Flor, una guerrera que usted va a poder ver cada semana a través del Noticiero en Redes para asesorar a la gente, sobre todo a esas mujeres que viven en los Estados Unidos, que tal vez llegaron de manera indocumentada, pero también a las que viven acá.
que denuncien, es la idea, y ojalá el nombre de Flor se escuche con fuerza, porque cada vez que usted repita el nombre de Flor Turcio, esos infelices que gozaron de impunidad deben de temblar, y todos debemos de exigir un castigo ejemplar, tanto allá como acá. Y hay que reconocer a las autoridades americanas por lo que hicieron, y también reconocer que hoy hay condiciones para que la mujer denuncie en México. Gracias a usted que nos acompañó en esta transmisión. Desde el aire, en 360 grados, con transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos, con la mayor tecnología, pero sobre todo, con objetividad e imparcialidad. Noticiero en redes. Honestamente, te informamos.